Hola, buen día a todos. Mi nombre es Lía Fernanda Hernández Luna. Soy la representante del presente equipo, que somos el número 2 de la materia de igualdad de género, diversidad sexual e inclusión. Y el día de hoy, junto con mis compañeros, les vamos a estar exponiendo una representación de un podcast acerca del tema de la violencia por razón de género y los retos de la igualdad e inclusión relacionados con esto mismo de tratar de incluir a todos los grupos vulnerables a la sociedad y dejar de que estos sean violentados y que se dejen de marginar. Entonces, pues vamos a comenzar. Bien, pues como acabo de mencionar en la presentación como tal de nuestro equipo, en este podcast se estará hablando sobre la violencia por razón de género y los retos de la igualdad y la inclusión. Entonces, pues, para iniciar me gustaría dar una introducción respecto al tema. Bien, como les comentaba, pues como introducción respecto a estos aspectos, es importante mencionar que el tema de lo que es la violencia por razón de género ha estado presente desde hace muchísimos años debido a que desde los orígenes de la humanidad han existido lo que son roles y estereotipos de género que en algunas ocasiones no son utilizados de manera correcta o como una probabilidad de cómo deberían de actuar los hombres y las mujeres y el resto de las personas de géneros no binarios, sino como obligaciones que cumplir, lo cual llega a ocasionar que los individuos que no cumplen estos parámetros sean tratados de manera desigual, discriminados y violentados de distintas formas por la sociedad, principalmente, a raíz de tener una identidad de género diversa a la que está comúnmente aceptada por la sociedad. Esta violencia se ha llegado como a presentar desde el ámbito doméstico, sexual, socioafectivo y en distintas modalidades, tales como el acoso, la trata de personas, el feminicidio, los homicidios, los golpes, los daños psicológicos, económicos, entre muchos otros, que igualmente son invasivos y violentos en cuanto a los derechos humanos de las personas. Con relación al anterior, es importante decir que a pesar de los avances que se han obtenido en la lucha por los derechos de las mujeres y las personas de géneros no binarios, así como por la igualdad de género, la erradicación de la violencia por razón de género sigue siendo un desafío sumamente importante en todo el mundo. Asimismo, a raíz de todo lo anterior, poco a poco se ha iniciado con la lucha por lograr la plena igualdad e inclusión de las personas de todos los géneros. Sin embargo, esto ha sido un proceso lento a causa de todos los retos que existen en la sociedad actual, que son obstáculos que se contraponen con dicho objetivo, por lo que es necesario el compromiso y la acción por parte de toda la sociedad o aquellas personas que estén dispuestas a hacerlo en conjunto, o por lo menos desde una voluntariedad individual para que esto cambie, pero es alentador saber que cada vez más personas están dispuestas a alzar la voz y propiciar la igualdad, la inclusión y la no violencia, así como el respeto de todas las personas que formamos parte de la sociedad. Bueno, pues ya teniendo en consideración lo que es esto que les acabo de expresar mediante la introducción del propio podcast, me gustaría pues cederle la palabra a mi compañera Maricruz Romo para que nos presente su reflexión en cuanto al tema de la violencia por razón de género y los retos de la igualdad y la inclusión. Pero antes de que comience a hablar mi compañera, me gustaría recordar que para que este podcast estuviera más completo lo que es el tema como tal a tratar y las opiniones de mis compañeros, decidimos tratar cada uno de nosotros en nuestra reflexión temas diferentes, pero relacionados con el propio aspecto central, que es la violencia por razón de género y los retos de la igualdad y la inclusión. Entonces, se podría decir que lo dividimos por dos apartados, que son los elementos más importantes relacionados con la violencia de género y posteriormente con lo que son los retos de la igualdad y la inclusión. Entonces, ahora sí, sin más que decir, le cedo la palabra a mi compañera. Bueno, primero que nada vamos a hablar de lo que es el género y este término es comúnmente usado para referirse a si es hombre o mujer basándose en características sociales, espaciales y temporales. Mientras tanto que el sexo se basa en asignar a hombre y mujer por factores físicos y biológicos, como cromosomas, órganos sexuales, gametos y hormonas.
Ahora nos pasamos a violencia. Esta palabra transmite un valor negativo y aquí podemos ver diferentes nociones de violencia, que tenemos la violencia restringida, que se identifica con violencia física. La noción mediante restringida, esta limita la violencia a la fuerza física, pero usa violencia como las amenazas. Igual también sí usa la violencia física y usa las dos alternativas para llevar a cabo un delito. También tenemos la noción moderada. Esta viene violencia física, amenazas y violencia verbal, insultos, humillaciones, y esto forma como violencia psicológica. Y por último tenemos la noción amplia de violencia, y esta abarca todo lo que produce daño físico, psicológico y económico. Luego, para lo siguiente, nos pasamos a la violencia de género y podemos definir esto como la violencia hacia la mujer por el simple hecho de ser mujer. A esto respecto, muchos autores han descartado que la violencia está conectada al género y no simplemente al sexo, porque es expresión del instrumento para mantener la discriminación, la opresión, la dominación de los hombres contra las mujeres. Es la expresión general empleada para capturar la violencia que se produce como resultado de expectativas normativas sobre los roles asociados con cada género, junto con las relaciones desiguales de poder entre los dos géneros en una sociedad específica. Después de eso nos vamos a pasar con los estereotipos de géneros, y esta conducta está muy normalizada en las prácticas educativas y se muestran en formas recurrentes de expresión, como que los niños no deben actuar como mujercitas o mariquitas y que las niñas no deben actuar como marimachos. Y está sujeto a un modelo dominante relacionado sentimentalmente, inspirado en el amor romántico, la gallardía y la caballerosidad. Este término más preciso es la actitud hacia la violencia en un estereotipo de género con base estadística, que los hombres cometan mucho más crímenes violentos que las mujeres y de un tipo más serio. Constituye uno de los datos más pacíficos de la criminología. Y terminando esto, hablaremos de los prejuicios sociales, y esto generalmente es una opinión negativa que se forma sin tener un conocimiento previo, tiene actitudes negativas hacia un hecho de pertenecer en un grupo. Los prejuicios y los estereotipos normalmente influyen de una manera negativa en las relaciones entre grupos y hacen que la convivencia se dificulte. Estos prejuicios tienen consecuencias graves como el acoso, ya que quieres que una persona cambie con insultos y violencia, el asesinato o el genocidio, la destrucción física de una persona o grupo, evitar un grupo, no quererles hablar, no quererlos ver, y el abuso verbal o insultos. Bueno, para terminar vamos a hablar de la no discriminación, y este es un derecho que tenemos todos por el simple hecho de ser seres humanos. Tenemos que ser tratados igual, con dignidad, con respeto y ser considerados, y poder participar en forma igual en cualquier área de la vida económica, social, política, cultural o civil, sin importar nuestro color de piel, de dónde vengamos, cómo nos veamos, entre otros. Bien, muchas gracias por tu participación, compañera. A continuación me gustaría cederle la palabra a mi compañero Eduardo González, que estará pues dando su reflexión respecto a lo que él pues obtuvo en cuanto al tema de los elementos más importantes de la violencia por razón de género y lo que son los retos de igualdad e inclusión. Muchas gracias. El día de hoy quisiera hablar sobre el androcentrismo, el patriarcado y el sexismo en primera instancia. Podemos definir todas estas de diferentes maneras, pero quisiera enfocarme en cada una de estas tres. El patriarcado es un sistema social en el que los hombres tienen un predominio en el roles de liderazgo, autoridad y propiedad. Eso se puede ver tanto en el ámbito público como en el privado. Este sistema perpetúa la idea de que el hombre es naturalmente superior a la mujer, y como resultado, las mujeres tienen menos acceso al poder y los recursos y las oportunidades. Por otra parte, tenemos el sexismo, que es la discriminación simplemente basada en el sexo o el género. Este puede ser tanto explícito como implícito, y se puede manifestar de diversas formas, como la discriminación de un empleo, la violencia de género, o los estereotipos de género y la brecha salarial de género. El sexismo también puede ser internalizado, lo que lleva a que las personas se internalicen y reproduzcan actitudes y creencias sexistas. Y eso lo podemos ver como a través de las generaciones se han asumido los roles de las propias casas, donde el papá sale a trabajar y la madre se queda en casa. Aunque actualmente ambos roles empezaron a un poquito combinar uno con el otro.
Por otra parte, el androcentrismo es la tendencia a centrar o enfocar todo el privilegio hacia una perspectiva masculina, es decir, el interés del hombre, por encima del de la mujer. Eso se refleja en nuestra propia cultura, política y religión. Otras instituciones sociales donde se considera que el masculino es la norma, es lo que es correcto, y lo femenino simplemente es un pensamiento desviado o inferior. El androcentrismo puede incivilizar las experiencias y contribuciones que tienen las propias mujeres, así como perpetuar a los propios estereotipos de género. Como podemos ver, aunque los géneros se enfocan en diferentes ramas, todos van hacia el mismo fin, que es una discriminación por tipo de género. El patriarcado establece un sistema de poder donde los hombres son los mejores. El sexismo simplemente discrimina a alguien por su género, y el androcentrismo anima más al patriarcado. Estos conceptos se relacionan y perpetúan, como yo dije, para promover la propia desigualdad de género en los sociedades. Es cuanto. Bien, como habíamos establecido, el sexismo es básicamente la discriminación por género. Al momento en que yo hago un comentario despectivo simplemente por tus genitales, lo cual no debería ser nada que ver con algún ámbito laboral. Para esto se puede también ver en el propio lenguaje, y para esto implementa las estrategias para propiciar un lenguaje incluyente y no sexista, y a su vez proponer la inclusión y evitar la discriminación. Sin embargo, ¿qué es este lenguaje? Este lo podemos ver de diferentes maneras, pero básicamente es la forma de expresarnos de manera oral o escrita sin discriminar ningún sexo o género social o identidad de género en particular. Pero, ¿quiénes son los grupos más vulnerables en estos casos? Pueden ser muchos, no solamente mujeres, pueden ser niños, niñas, mujeres, hombres, personas no binarias, miembros de la comunidad LGBTQI+, profesionales, incluso personas con discapacidades. Usar el lenguaje inclusivo es evitar que excluyan o perpetúen estereotipos de género, como el decir todos los hombres o todas las mujeres. En su lugar, usar términos neutros como todas las personas o la gente, de manera más simple. Este busca sensibilizar y formar para capacitar a las personas sobre la importancia del lenguaje inclusivo y cómo utilizarlo en la vida cotidiana. Y a su vez revisar nuestras propias políticas y documentos para actualizarlas y erradicar ese sistema clasista del lenguaje que tenemos desde siglos atrás. Más aparte, que los documentos institucionales que ya aún tenemos se puedan modernizar y hacerlos más incluyentes. A su vez, promover la propia diversidad. ¿Cómo? Con el propio lenguaje. Al momento de que eliminamos los estereotipos de género en las palabras y simplemente nos enfocamos en la idea que se quiere dar, cambiaríamos radicalmente nuestra forma de pensar. Y claramente es la escucha activa y el respeto, porque esto solamente surge para el respeto, para que podamos tener una cultura de paz. Bien lo habían dicho el presidente Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz. Por último, quisiera hablarles sobre la desigualdad y la inequidad y la exclusión. Pero, ¿qué son estos términos? Entendemos a la inequidad como la falta de justicia, o mejor dicho, de imparcialidad hacia la distribución de los recursos y oportunidades. Y a la desigualdad como la disparidad en el acceso a estos recursos y oportunidades de diferentes grupos. A su vez, la exclusión es básicamente la marginación, la discriminación hacia estos grupos privándolos de la libertad o de simplemente otras garantías que tienen. Sin embargo, estos conceptos llegan a ser muy similares o un poco revueltos, así que lo podemos ver de diferentes maneras. La igualdad es como su nombre lo dice, todos somos iguales. No es lo mismo que la equidad se basa en lo que las diferentes capacidades de las personas se les atribuyen ciertos recursos. Entonces, ahí es donde se genera un gran problema con los grupos vulnerables. ¿Por qué? Porque no se puede decir que todos queramos ser iguales, porque no todos somos iguales. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Claro que sí, somos iguales ante la ley. Sin embargo, fisiológicamente no lo somos. Un hombre es superior a una mujer en términos de física o términos simplemente de su complexión. Entonces, para ahí es donde entra la equidad, para poder cubrir eso y poder darle un beneficio que podría poner al mismo nivel y generar una igualdad. Y así poder evitar a la propia exclusión o marginación de estos grupos minoritarios. Los tres conceptos ya antes mencionados están interconectados, como ya lo mencioné, y pueden conducir a la propia exclusión social. Y a la falta de equidad o de disparidad en el acceso a recursos puede generar una gran desigualdad en la población de un estado. Muchas gracias.
Bien, pues ahora me gustaría cederle la palabra a mi compañero Edgar Pesina para que nos cuente un poco de su reflexión acerca del tema, pues, de la violencia por razón de género y los retos de la igualdad y la inclusión. Entonces, pues, le doy la palabra. Okay. Buenas tardes, pues yo como tal les voy a explicar que dentro de todo este tema existen organismos que propician el respeto a lo que es la diversidad sexual, y también les voy a hablar un poco sobre lo que es la perspectiva de género. Como tal, como les comento, pues existen organismos que promueven el respeto a la diversidad sexual, ¿no? Estas son entidades como ya sean organizaciones, organizaciones gubernamentales, agencias de derechos humanos y grupos de activistas que trabajan para, como tal, garantizar la igualdad y protección de los derechos de las personas de la comunidad LGBT. Entonces, su objetivo como tal es luchar contra la discriminación, promover la inclusión y diversidad en la sociedad. También su principal objetivo es como sensibilizar, sobre todo en las realidades y los desafíos que enfrentan este tipo de comunidades. Y pues como tal, en la perspectiva de género, podemos ver que es un enfoque que reconoce las diferencias sociales entre lo que son los hombres y las mujeres, así como diversas formas en que el género influye en las experiencias y pues en las oportunidades que tienen las personas, ¿no? Funciona como tal al analizar como las normas, roles y expectativas de género que impactan diariamente en nuestra vida cotidiana. Y pues como otro punto tenemos lo que son las relaciones interpersonales, políticas públicas y estructuras sociales. Como tal, esta perspectiva busca promover la igualdad de género, cuestionar como todos los estereotipos y trabajar hacia una sociedad más justa, inclusiva para todas las entidades, como tal, sí, que comunidades de cualquier género. Y pues de mi parte eso sería todo. Muy bien, muchas gracias, compañero. Bien, pues en continuidad con lo expuesto por mis compañeros, a mí me gustaría centrarme en hablar sobre el tema del lenguaje incluyente y no sexista, el cual se vio una necesidad de ser enfocado desde esa perspectiva, derivado del propio lenguaje que anteriormente se utilizaba de manera negativa, propiciando lo que es el sexismo en el lenguaje y la misoginia. A su vez, es importante aclarar que el lenguaje como tal no es sexista ni misógino, por naturaleza, sino que lo vuelve de esa forma aquella persona que lo utiliza de manera negativa. Con relación a lo anterior, es importante resaltar que el sexismo es la forma de discriminación que ejerce un género, generalmente masculino, sobre otro que generalmente es el femenino o no binario, por la simple razón de que uno considera inferior al otro, y esto engloba tratos desiguales y de subordinación a la víctima del sexismo y de la misoginia, ya sean las relaciones de trabajo e interpersonales, etc. Por tanto, el sexismo en el lenguaje es la forma de discriminación indirecta que causa un daño en la integridad y dignidad de la persona que lo recibe, ya que quien lo ejerce transmite y refuerza mediante el lenguaje lo que son los estereotipos y los roles de género basados en cómo funcionaba la sociedad anteriormente. Además, es fundamental aclarar que la misoginia hace referencia al odio, rechazo, aborrecimiento y desprecio que los hombres sienten hacia las mujeres y todo aquello que tenga relación con lo femenino, como es el descontento que se demuestra mediante la denigración, la exclusión, la discriminación y la violencia contra la mujer, entre algunas otras formas. Ahora bien, tomando en consideración todo lo que mencioné anteriormente, deseo agregar que el lenguaje incluyente y no sexista surge de la necesidad de que las mujeres y el resto de los géneros no binarios fuéramos escuchados por la sociedad, demostrando que nosotros también formamos parte de la misma y que merecemos el mismo trato justo, respeto y cuidado de nuestros derechos humanos que el resto de la población. Surge el deseo de tener un lugar digno donde podamos expresarnos libremente sin preocuparnos por recibir amenazas, así como para comunicar, reforzar y reproducir la igualdad y la inclusión de todos los miembros de la sociedad sin distinción alguna. Bueno, a continuación me gustaría darle la palabra a mi compañera Sofía Valentina para que exponga lo que es su reflexión respecto al tema de razón de género y los retos de la igualdad y la inclusión. Entonces, pues, me gustaría escuchar lo que tiene para decir. Bueno, para empezar,
vamos a tocar el tema del pluralismo y la diversidad sexual. Me gustaría comenzar diciendo que el pluralismo implica el reconocimiento de la legitimidad del entorno y la aceptación de la convivencia entre los que son diferentes. Asimismo, el pluralismo resignifica el sentido de las mayorías y las minorías, en tanto que lo importante no es ya el número, sino la legitimidad de cada identidad existente. Después, tenemos lo que es la diversidad sexual. La cuestión de la diversidad sexual refiere a la condición de ser diverso, es decir, al hecho de ser diferente y desigual, y sugieren una distancia respecto de la norma que es la heterosexualidad. De acuerdo con Jeffrey Wicks, la diversidad implica un continuo de conductas en el que un elemento no tiene un valor más fundamental que cualquier otro. De acuerdo con algunos teóricos, la diversidad sexual plural, polimorfas y placenteras, como la homosexualidad, el lesbianismo, la bisexualidad y el transgénero, ya sea como identidades esenciales o como prácticas sexuales sin carácter identitario. De hecho, se considera que la categoría de la diversidad sexual es relativa y está abierta al cambio y a la inclusión de nuevas identidades de acuerdo con el momento histórico y el contexto cultural específico. Como segunda parte, me gustaría también hablar de la legitimidad, igualdad e inclusión social en los grupos minoritarios. Para empezar, hay que entender qué es un grupo minoritario, y se entiende por minoría cualquier grupo nacional, étnico, religioso o lingüístico, integrado por un número de personas menor en relación con el resto de la población, cuyos integrantes comparten un sentido de identidad. A esas minorías se les suelen excluir de la vida socioeconómica y rara vez tienen acceso al poder político y con frecuencia deben superar obstáculos para expresar su identidad. Volviendo a lo que es el tema, me gustaría tocar los 3 puntos. Para empezar, tenemos legitimidad, que se refiere a la aceptación y reconocimiento de los derechos y la existencia de los grupos minoritarios. La igualdad, que es fundamental para el bienestar de todos, independientemente de su género, raza, religión, origen étnico, orientación sexual o discapacidad. Y por último, la inclusión social, que implica garantizar que todos tengan acceso a oportunidades y recursos. Bueno, antes de concluir con lo que es este podcast, me gustaría que mi compañera Sofía Lozano dé una conclusión en general por parte de nuestro equipo relacionado con este tema o estos temas que estuvimos viendo a lo largo del podcast. Entonces, pues les doy la palabra a mi compañera. Gracias. Para concluir con este podcast, me gustaría decir que el tema de violencia de razón por género y todo lo que conlleva es un tema muy fuerte en la actualidad. Ya se ha presenciado en muchas ocasiones. Mis compañeros mencionan puntos muy importantes, como lo es la violencia de género en México, que se da mucho con los feminicidios, los cuales suceden por el simple hecho de que la víctima era mujer o porque el agresor le tenía odio. A mi parecer, todos los temas tocados son muy importantes y esperamos que les hayan podido comprender para así poder realizar un pequeño cambio y que todos seamos conscientes de lo fundamental que es el hecho de dejar de vulnerar a las personas, ya sea por su diversidad sexual o de género, y de influir a que se cumplan los retos presentes en cuanto al tema de la igualdad y la inclusión en la actualidad. Bien, muchas gracias compañera Valentina por apoyarnos a exponer nuestra conclusión grupal. Y pues bueno, para aquella persona que esté viendo o escuchando este podcast, todos nosotros le queremos agradecer por brindarnos unos minutos de su tiempo y hemos llegado al final del capítulo de hoy, por lo que esperamos que hayan aprendido algo sobre los elementos más importantes de la violencia por razón de género y los retos de la igualdad y la inclusión. Y les queremos recordar que a pesar de que vivimos en una sociedad o en un sistema patriarcal, es posible lograr un cambio en la sociedad con esfuerzo, pero hay que nombrarnos y hacernos notar para que esto suceda. Hasta la próxima y tengan un buen día.